Le damos la bienvenida a Agustín Datteri. ¿Cómo estás, Agustín? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. Alejandro Bartalini, de Industriales Pymes Argentinos, y a Víctor Violini, juez de Casación Penal Bonaerense, ¿es así? Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos. Igualmente. Bueno, a ver, esa es una realidad que nosotros en realidad ya lo estamos medio como que tomando con humor, pero verdaderamente aqueja a todos los sectores, porque ahora estamos hablando con un kiosquero, pero ayer teníamos a la industria de marroquinería, después hablamos de los vidrios, panaderos. Hablamos de panaderos. ¿Hasta dónde llegamos? A ver. A ver, empecemos por mí- sí, por usted, juez. Señor Bueno, juez. yo no soy economista, soy juez penal, pero bueno, de cualquier manera, la experiencia en cuanto al aspecto social es muy difícil en todos los aspectos. Nosotros lo vemos desde la justicia, que se ha incrementado las causas penales justamente por el nivel, el descenso de... Yo no quiero hablar de clase pobre, sino la clase más humilde, es la que más entra dentro del ámbito de la justicia, ¿no? Justamente por esta falta de dinero, de oportunidad, de trabajo, de educación, de un montón de cosas. Hace muy poquito la gobernadora María Eugenia Vidal manifestó que había muchas universidades en la provincia de Buenos Aires y que los pobres no llegaban a las universidades. Yo no creo que esto sea así, creo que las universidades públicas son la base de la educación y justamente es uno de los escalones para poder salir de la pobreza, la educación. Ahora, desde la justicia, ¿no hay forma de frenar o poner un tope? Recuerdo que hubo muchos fallos y además también reclamos de la misma gente para poder decir basta, que no me corten el gas, que no me corten la luz. ¿Se puede? Hay algunos ejemplos de jueces. Sí, del juez Arias, por ejemplo. El juez Arias y otro juez federal de Dolores, creo que ha dado una prohibición de que para el caso de falta de pago no se le puede cortar el suministro. Cosa que es, creo, para mí, no voy a opinar sobre el fallo de otro colega, pero digo, me parece lógico lo que se hace, porque obviamente tanto el gas como la luz y el agua son hoy por hoy para la vida, le digo. Lógico, es ¿Es vital. un servicio que no puede optar? No se puede optar por ese servicio. Entonces, A ver, obviamente, ante el una aumento... fogata en el departamento o en la casa no se puede hacer para volver al método de las cavernas, ¿no? Pero además ante el aumento de las tarifas, de la forma que han aumentado las tarifas, obviamente mucha gente, en las condiciones en que está, la gran mayoría de la gente no la puede pagar. La última de mi parte, ¿qué pasa cuando ya no se puede pagar más ningún impuesto? Cuando la gente ya evidentemente no le alcanzó el sueldo, las ayudas, pidió cuotas y las cuentas siguen llegando y pasan 2, 3 meses y no se puede pagar. ¿Se le corta el servicio? Yo creo que no, Hay avisos de corte, ¿eh? Sí, bueno, sí, pero yo tengo gente amiga que me ha venido a preguntar que tienen avisos de corte por falta de pago de servicio, que es imposible que los paguen. Entonces, ¿Qué pasa con esa gente bueno, a largo plazo? Y tienen que hacer presentaciones en la justicia, tiene que entrar a funcionar la Defensoría Ciudadana. Mientras tanto la cuenta sigue corriendo. La cuenta sigue corriendo, pero esa cuenta va a ser, en definitiva, se va a tener que readaptar a las posibilidades de pago de esta gente. No podemos exigir a alguien que pague más de lo que puede pagar. Antes de ir con Agustín, voy a utilizar a Alejandro porque nos va a dar el vivo ejemplo de lo que está sucediendo, que es la pyme, porque es un sector recontravapuleado también por estas Muy tarifas. castigado por todas las tarifas, ¿no? Claro. Y por todos los impuestos. Yo quería acompañar lo que dijo el doctor Violini. Para mí tendría que existir la tarifa social como primera medida. O sea, la energía, tanto el gas como la luz, tendrían que ser un derecho social para todos los ciudadanos. Porque como dijiste, bueno, se puede prender fuego en un departamento, eso es necesario. Pero usted sabe que la gente va a pedir tarifas sociales y está el trámite que tiene que hacer. No existe, Robert, no es por el trámite. Conozco existe una persona que lo está haciendo y bueno, me pidió una ayuda y tratamos y fue imposible, fue imposible llegar con un solo ser humano que atendiese el teléfono. Fue imposible. Eso pasa así. Pasamos de contestadora en contestadora y no lo logramos. No, o por ahí si cobras una jubilación que es un poquito más de la mínima, o sos un jubilado que cobra la mínima, pero que tiene 2 propiedades o un auto que sale más de 300.000 pesos, ya no sos... no estás apto para. Claro, no acreditas para tener la tarifa social, una barbaridad. Para ir directamente al tema que yo vine a exponer, las pymes están pasando un momento muy difícil. Las tarifas es uno de los tantos problemas que tenemos, tarifas que se han escapado
ahí decía el kiosquero 4 veces, en el caso nuestro 9 y 10 veces, tarifas que hoy el tema del gas para los grandes consumidores pymes, la factura viene en dólares y los contratos son aumentados en dólares. Tenemos ejemplos de empresas que han firmado nuevos contratos en dólares con un 14% de aumento, o sea que no solo tiene el aumento de la devaluación, sino tiene el aumento de los nuevos contratos porque dicen que los valores energéticos estamos fuera de mercado y eso no es tan así. Nosotros lo expusimos al secretario PYME de Nación, le llevamos un trabajo hecho por AEGA, que es una asociación que agrupa la Cámara de Energía, donde demostramos que en muchísimos países la energía es más barata que en Argentina y que estamos en los niveles de valor de lo que valen en otros países. Lo que pasa es que tiene una carga impositiva tan grande que tal vez eso es lo que habría que corregir en primera medida. Y eso afecta muchísimo todo lo que es el precio final y la producción en las pymes. Y lo que lleva al cierre de la fábrica, al cierre de las pymes y al cierre también de los puestos de trabajo, como hemos tenido aquí invitados que la semana pasada, si no mal recuerdo, hablamos con gente que estaba en una fábrica metalúrgica en la zona de Avellaneda, me parece, y estaban allí tomando de alguna manera el lugar porque el hombre se había ido y llegaban las tarifas y demás, y la gente, su puesto de trabajo era ese, además de que estaba en el negro, bueno, pero el caso es eso, ¿no? Que se cierran fuentes de trabajo. Sí, totalmente. No solo eso, sumado a los impuestos que son algunas veces hasta confiscatorios y extorsivos. Te puedo dar un caso cortito, si me permitís. Una retención y percepción de ingreso bruto no paga en el mes de noviembre. Una empresa tuvo que abonar en marzo el doble de lo que debía, porque la multa es confiscatoria. Pero no solo eso, le embargaron 3 cuentas. Y de 38.000 pesos que era la deuda, tuvo que disponer de 300.000 pesos para poder seguir operando con los bancos sin ningún tipo de problema, porque si no, lo primero que pasa después es rechazar los cheques. Esto es una realidad que vivimos. O sea, la verdad que habría que corregir. Hay un ministro de modernización en Nación, pero por lo que se ve en provincia, no tenemos ninguna respuesta a esos aspectos. Son impuestos y multas confiscatorias. Y eso también hace que el industrial baje los brazos en un momento determinado, porque y se ante estas situaciones se siente acorralado. Claro, y no hay respuesta. No. Agustín, ¿por qué recién lo escuchábamos a Alejandro decir que bueno es muy cara la energía, que hay países que lo tienen más barata? ¿Por qué Argentina paga tanto? A ver, no es solo que paga tanto. Argentina viene de una situación en materia energética muy complicada de unos cuantos años. Este gobierno ha modificado algunas cuestiones que complejizaron aún más, porque llevaron las tarifas a valores en dólares por encima de los valores que venía viendo y por encima de los valores de mercado. Esto responde a intereses muy específicos, muy concretos de grandes corporaciones energéticas a las cuales, desde mi punto de vista, el gobierno representa. De hecho, el propio ministro Aranguren es un fiel representante de ese sector y de ahí viene. Esas tarifas, esos precios que han puesto en origen a la energía, en el caso del gas, de la energía eléctrica, etcétera, a niveles en dólares y más altos, lo que te generan es un mecanismo de 2 pinzas, digamos, ¿no? Que implica suba de tarifa que después repercute sobre el bolsillo de todos nosotros los consumidores, que tiene que ver, por un lado, con el retiro de los subsidios. El gobierno tiene una política donde cree que hay que eliminar todos los subsidios, hacer un ajuste para ordenar los números en el frente fiscal, las cuentas públicas, y la contracara de eso es que al dejar de subsidiar y poner plata al Estado, sube la tarifa al consumidor. Y por otro lado, el movimiento del tipo de cambio. Te sube el dólar y como las tarifas han sido dolarizadas en origen, entonces eso tiene un traslado directo a la tarifa, el que te viene en la boleta. Con lo cual, el efecto final es que los consumidores, la pequeña y la mediana empresa, el comercio, digamos, todo está atravesando una situación de crisis muy fuerte, donde esto de las tarifas es un componente, digamos. Después tenés caída en el consumo por pérdida del poder adquisitivo de los salarios, digamos, tenés una recesión autoinfligida porque las políticas económicas que viene tomando el gobierno empujaron una situación recesiva. Recién veía el graph que decían sube el consumo. El consumo en este contexto es imposible, no va a subir, y sumale la apertura importadora que entra a competir y a la pequeña y mediana empresa local, doméstica, la destruye. Entonces, es toda una situación que responde a las políticas que se vienen tomando a lo largo de los últimos 2 años y medio, que han generado esto en lo que estamos ahora. La mala noticia, para que nos está mirando y está preocupado por todo esto, lo que ustedes venían explicando. La última vez que viniste dijiste que el dólar iba a subir, iba a subir, iba a subir. Estamos en 26, casi. Sí,
sigue subiendo. Llegamos a Por eso te 30, digo, llegamos a fin de año. La mala noticia. Y antes probablemente Dice, también. economista súper, no voy a negar tu letrado, ¿no? 30 pesos. Pero economistas muy experimentados dicen que no, que es imposible, que se estanca en 26. Sí, yo te digo, no soy tan experimentado como esos porque soy mucho más joven, pero de todas formas... Bastante más joven, te diré. Pero de todas formas, digo, Se llega a los 30, ¿no? cuando uno hace un análisis de esta situación, encuentra que un tipo de cambio que al Fondo Monetario, que hoy recordemos que el Fondo Monetario es un actor clave en Argentina, lo habíamos olvidado, ahora pasa a ser quien determina nuestra política económica. Al Fondo Monetario, cuando vos haces algunos análisis y cuentas de competitividad y algunas cosas, te da que al Fondo Monetario lo dejaría cómodo en la Argentina actual un dólar entre 30 y 35 pesos, que tiene que ver con la necesidad O de... sea, la gente, si eso es así, o llega a ser así, la gente que está pensando, o tiene justamente el otro lado, comprar su casa, que tiene Olvídate. esos créditos, UVA, etcétera, o que por ahí tiene un dinero guardado, No puede. la propiedad está en dólares, ganas en pesos argentinos. Claro, pero vos fíjate ¿Cómo que- se hace esa ecuación? Sacando el tema de las tarifas y demás. No, ¿Cómo vos podés fíjate- pagar algo que No compras ni un que está- picaporte. que está, claro, que está dolarizado ganando en pesos argentinos y cada vez más arriba se va? O sea, Claro, el sueño por eso- se va alejando totalmente de la Fíjate persona. en el tema este de los créditos hipotecarios, lo que pasó, se frenaron estos créditos UVA, Sí, se frenaron, se han ¿por qué? frenado. Porque los que habían ya sacado y lo tenían adjudicado, en estos días, con la suba del dólar que tuvimos Se el les, último mes, se les extendió 10 años más para pagar ese crédito. claro, a los que ya lo tenían Sí, y los que lo exacto. tenían adjudicado y todavía no lo habían ido a No les buscar, alcanzó. se le escapó el valor de la propiedad, entonces ya no te sirve para nada. Le dijeron al banco, no, gracias, no me lo des. Y al que sí lo tomó, esto es algo que venimos advirtiendo acá en reiteradas oportunidades, hay que tener mucho cuidado con ese crédito. ¿Por qué? Porque te indexa, te ajusta por inflación, no solo la cuota, sino también el capital, lo que vos pedís. Con lo cual, no solo de tu ingreso, que va subiendo por la escalera, ¿no? Como se decía en Sí, algún sí, momento, sí, sí. y los precios por el ascensor, Sí. te va ganando participación y cada vez te pesa más pagar la cuota, sino que además ese capital que te dieron se te va alejando en el tiempo. Entonces vos quizá tomaste, vamos a poner un ejemplo gráfico, 1.000.000 de pesos, pagaste 18 cuotas y hoy debes 1.400.000 y la cuota cada vez es más alta y se te va escapando. Bueno, ese es el riesgo que Hablando de los veníamos préstamos marcando. UVA, esto que estás... UVA, Claro, claro, porque claro. son esos que están indexados por la inflación en un contexto, tengamos en cuenta este año para entender esto. Este año la inflación va a ser, hace unos días que lo vengo diciendo, piso 30%. Ahora ya el consenso de mercado que releva y publica el propio Banco Central dice 27,4, o sea, muy lejos no estamos. 30%. Los salarios se cerraron en 15 en la mayoría de las casos en la Sí, negociación. la ya estamos mayoría. en la mitad de la Bueno, pérdida. por eso. Entonces, digo, ahí tenés un claro ejemplo de esta situación. Bueno, pero Los entonces, precios- pará. y la cuota del UVA va con el aumento de precios, no Está con bien. el salario. Pero entonces, hagamos un paréntesis ahí. Porque con ese contexto que vos estás analizando para la Argentina, lo que está diciendo Alejandro, que es que no son escuchados, que no hay forma de ir para adelante, que es el tarifazo, que los sueldos, que los empleados, que la importación, que de hecho no se vende, que no hay consumo, cada vez va a ser peor. Cada vez va a ser peor. La mala noticia que tenemos que darle al que nos está mirando es que esto recién empieza. ¿Por qué? El movimiento devaluatorio que ocurrió, que empieza a tener traslado de precios, y viene esta inflación que ustedes bien mostraban recién con el ejemplo del kiosco, recién acaba de empezar. Todavía no se trasladó completamente a precios. Y qué además hacemos el con tipo de las cambio pymes? tampoco... Bueno, ese es una ¿Pero prueba. qué Y yo- hacemos con las ¿sabés empresas qué? que Mirá, generan el 80% del trabajo que en la seguramente Argentina? él nos va a poder decir mejor. No solo el contexto macroeconómico, reducción del consumo, aumento de tarifa, apertura de importaciones y altas tasas de interés, esa es otra cosa. Imagínate Claro. que la pyme para financiarse tiene que ir a buscar capital, ¿a qué tasas si el Los Banco cheques. Central te paga 40%? Pero digo, además de todo ese combo explosivo en materia macroeconómica, un tema puntual y nos va a explicar mejor es, ¿hubo alguna política los últimos años directamente hacia la pequeña y la mediana empresa por parte de este gobierno, del Ministerio de Producción? Yo tengo entendido que no. Mirá, la única medida importante, pero paupérrima que recibimos las pymes, fue la ley PYME, que nos permite a los que estamos en condiciones poder pagar el IVA Sí, en paqueado. los 90 días, pero después todas las medidas son en contra del mercado interno en realidad, no en contra de las pymes en particular. Yo, como te conté el tema del impuesto recién, te cuento un montón de factores que afligen a las pymes. La inseguridad jurídica que tenemos hoy es impresionante. Si tomamos un trabajador, y tenemos un juez, bueno, pero es penalista, no laboralista, si tomamos un trabajador hoy, no sabemos en dónde vamos a terminar. Si nosotros empezamos a producir a un precio en pesos, tampoco sabemos qué precio vender el día que esté producido. Y todas esas cosas, sumale la alta tasa de interés donde no tenés financiamiento por menos del 40% o el 50% en los bancos. Entonces es imposible. Bueno, lo que usted dice es cierto porque en ciertos sectores como la construcción hay productos prácticamente que te dicen que no te lo van a vender en el momento o en el día porque están esperando a que les cotice nuevamente el proveedor. O sea, te puede- entrega y te facturan después. Exactamente, Al y momento luego que vas a pagar. lo que costaba
1.000 pesos, cuesta el 20% más. Claro. Y cuando uno va a pagar, viene el momento que te dice, no, hoy es otro el precio. Y hay carteles en ciertos lugares, Corralones y demás, porque estoy ahora en el tema de la construcción, hay carteles que te dicen, no podemos dar precios. Claro. No damos precio. ¿Qué hace esa gente que no paga el precio? Y no pueden precio en realidad porque no sabe cuál es el precio al momento que va a Pero cobrar. No sabe finalmente si va a se reponer... perjudica a él y el consumidor Claro, también. porque no sabe si va a poder reponer esa bolsa de cemento o esos metros de arena en el momento que los tenga que reponer. La inflación sabemos que es un flagelo que afecta primero al trabajador y después a todo el resto, porque no te fija precio, no tenés posibilidades de saber cuál es tu capital, porque está en pesos, no sabés cómo vas a generar la nueva producción, porque no sabés si te alcanza el dinero con el que vendiste el producto. Es un problema gravísimo. Y mirá una cosita, en la situación... Vamos con el juez, ¿te una parece? cosita chiquita para lo que dijo él. La situación en la que estamos ahora, que el presidente del Banco Central, el otro día en conferencia de prensa, anunció que Argentina este año no tiene más meta de inflación. No hay más meta de inflación este año. ¿Sí? O sea, se cerraron los salarios en 15, la meta era 15 y ahora se dice directamente que no hay meta. Según se fija vos, para el año que viene. Según vamos a estar a 30, ¿no? 30 mínimo, de 30 para arriba. Doctor. Nosotros, hablando del tema de salarios, por ejemplo, para que ustedes tengan una idea, a los judiciales no nos han llamado todavía paritarias. Estamos en el mes de junio. Y no tenemos paritarias desde la JB hasta los magistrados, funcionarios. Creo que ha dado ahora un aumento. ¿Pagan ganancia? No pagamos ganancias. Los magistrados no pagan ganancias, no pagan ganancias. ¿No estaría bueno que pagaran como todos los trabajadores? Por supuesto, lo que pasa es que los magistrados de la provincia, nosotros siempre decimos lo mismo, que estamos de acuerdo en pagar ganancias, pero también tenemos que cobrar lo mismo que cobran todos los jueces, es decir... hay un principio constitucional que decimos igual tarea por igual remuneración, ¿sí? Igual remuneración por igual tarea, es decir, nosotros estamos cobrando en la provincia de Buenos Aires un 60% menos que un juez de Comodoro Pi o que un juez de la Nación. Perdón, pero no me quiero meter directamente en su bolsillo, pero a regla general, un juez en la provincia de Buenos Aires, ¿cuánto estaría cobrando? Y estaría cobrando entre 80 y 100 mil pesos. ¿Y el juez en Comodoro Pi? Más de 200. ¿Y en qué otro lugar fue que dijo? En la Nación. ¿En la Nación? También más o menos la misma cifra, Comodoro Pi y Nación está más o menos igual. Nosotros tenemos una diferencia, un desfasaje casi de un 60%. Es mucho. ¿Y eso por qué fue? Y eso porque nosotros teníamos en la provincia de Buenos Aires, estábamos en el orden de prioridades de todas las provincias, estábamos en el número 5 y hoy estamos en el número 18 o 17 casi. Hemos bajado paulatinamente por diferentes situaciones de los gobiernos que han llegado y bueno, no hemos tenido, nosotros por ejemplo no podemos manejar nuestro propio presupuesto, estamos requiriendo hace unos cuantos años ya una ley de autarquía que nos permita poder tener el propio presupuesto para la justicia provincial y poder fijar los sueldos, pagar nuestro propio sueldo. Nosotros hoy por hoy somos como si fuera un ministerio del Poder Ejecutivo. Es el Poder Ejecutivo quien fija nuestros salarios y obviamente, le vuelvo a repetir, estamos en el mes de junio y todavía no hemos tenido ni siquiera, la AJB no se ha podido sentar a paritarias con la gobernadora. Exactamente, estamos muy mal. La realidad es que lo que se viene no es para nada alentador, menos estamos hablando de una inflación del 30%. El problema es si chocamos ahora o cuándo. Claro, tal cual. La verdad que la dinámica que esto ha tomado y el rumbo que el gobierno sigue profundizando en sus medidas, porque vos fijate que al problema de la bicicleta financiera con tasas en 27% que teníamos hasta hace 2 meses atrás, se le responde con más bicicleta financiera y tasas en 40%. Al problema del endeudamiento excesivo que nos condujo a esta situación y esta crisis, se le responde con más deuda y yendo a buscar el prestamista en última instancia, que es el Fondo Monetario Internacional. Entonces, si al camino que te trajo hasta acá vos pretendés profundizarlo, no vas a esperar otro resultado más que el mismo. Entonces, estamos yendo rumbo a una crisis, ya vivimos una previa en lo que fueran esas semanas de corrida cambiaria y el hecho de haber ido corriendo a buscar al Fondo Monetario. Ahora tuvimos, porque ahora hay que ver cómo sigue el mercado cambiario, que el Banco Central se retiró, pero tuvimos unos días de calma artificialmente manipulados por parte del Banco Central hasta firmar el acuerdo con el Fondo Monetario y ahora volvemos a una situación de tensión en el mercado cambiario y además
en la economía real, porque esto es financiero, pero en la cotidiana, en el que nos mira el día a Sí, en día, el día a día. ahí empieza a sentirse a partir de ahora el efecto sobre los precios, sobre la actividad, por lo tanto sobre el empleo. Por ejemplo, los índices de pobreza en Argentina, las próximas mediciones, ¿cuánto van a dar? Mucho más alto que lo que tuvimos hasta ahora. Hablan ya de proyecciones que indican en niveles del 30%. Entonces, ese es el rumbo que el gobierno pretende profundizar y seguir en adelante. Bueno, me parece que en algún momento habría que entender, pegar un golpe de timón y cambiar hacia otro lado, porque si no, lamentablemente, el destino es ese. Preguntarle a usted el futuro de las pymes, ¿no? Que la gente se lo cuestione en su casa, ¿no? Están por allí hacer un micro o macroemprendimiento, jóvenes que han salido de la facultad, que han egresado o que no tienen otra, que tienen que juntarse entre amigos para, bueno, cursar un negocio. El empresario pyme lleva por delante un desafío muy importante, que es producir algo con calidad y a buen precio. Esa fue la idea que yo tuve en mis inicios de joven cuando terminé la universidad para seguir el camino de mi padre en la empresa. Y creo que el que tiene esa vocación lo va a seguir haciendo, por supuesto. Pero sabemos que el camino es muy difícil, nosotros cargamos con una carga muy grande, porque tenemos la responsabilidad no solo de nuestra familia atrás, sino de la familia de cada uno de los trabajadores. Nosotros no generamos tal vez riqueza para el país, así como puede generar el campo, donde puede hacer frente tal vez con los dólares que ingresan a las obligaciones que tiene el Estado. Pero sí generamos la paz social, porque la dignificación del trabajo que nosotros damos a través de la fuente de trabajo que generamos, valga la redundancia, hacen que las calles no se corten, hace que la gente esté en su casa cenando como corresponde, pudiendo tomar sus vacaciones y renovar su auto. Yo me acuerdo, mi empresa tengo enfrente, estamos en un parque industrial y enfrente tengo el estacionamiento, y la cantidad de autos que había estacionado de los trabajadores, ya veo cada vez menos, o sea, pero cada vez menos porque no pueden pagar todos los días la nafta, el gasoil o el peaje para llegar. Tal cual. Esto es un problema. Se mueven como pueden, con 2 colectivos, 3, claro, llegando a la zona de hay trabajo. una transferencia de ingresos muy grande desde todos nosotros hacia el Estado, que en definitiva al principio era lógico porque las tarifas estaban muy bajas y tal vez no se llegó a hacer la sintonía fina necesaria para poder poner eso en mejores condiciones. Pero hoy ya las tarifas están altas. Yo escuchar a un economista que todavía que los aumentos no van a ser tan grandes. Ya escuchar aumentos es una barbaridad. Es una palabra que da para un preinfarto, ¿no? Porque lógicamente, porque ya las tarifas están a un nivel tan alto que cualquier aumento afecta directamente a la economía de la pyme, lo saca de mercado. Exacto. Muchísimas gracias a todos, a los tres.